Hola, bienvenidos a una nueva sesión de nuestra asignatura de Cálculo 2. El día de hoy vamos a continuar con las funciones de dos variables y en particular vamos a considerar el concepto de curvas de nivel. Entonces, para entender este concepto, nosotros vamos a requerir dos piezas de información, dos elementos. El primero de ellos es la gráfica del plano descrito por esta ecuación, z igual a c, en 3D, en el espacio, en R3. Y, adicionalmente, la gráfica de una función de dos variables. Habíamos visto entonces que la gráfica de una función de dos variables correspondía a una superficie. Este tipo de ecuaciones en 3D corresponde a un plano. Cuando nosotros consideramos este tipo de ecuaciones una variable igual a una constante, en el plano, en el contexto de las funciones de una variable, cuando nosotros teníamos una ecuación de esta forma, por ejemplo, y, ¿okay?, la variable igual a un numerito, 2. Esto correspondía a la ecuación de una recta, ¿no? Una recta horizontal. Si hubiéramos tenido x igual a 3, esto corresponde, ¿okay?, a la ecuación de una recta vertical en esta posición, 3. En el otro caso, hubiéramos tenido el 2 por acá. ¿Okay? Entonces, este tipo de ecuaciones en el plano corresponden a rectas, pero este tipo de ecuaciones, variable igual un número, ¿okay?, una constante, en R3, en el espacio, corresponden a planos. Entonces, por ejemplo, esta ecuación, x igual a, que es lo que tenemos acá, x igual a. Aquí la coordenada x es la que es fija, es constante, pero y y z pueden moverse y se mueven libremente para esa posición de x igual a. Y ese movimiento de y y z es lo que genera este plano. La ecuación y igual a b, ahora tenemos el movimiento para una posición fija de y, pero el movimiento es en x y z. Y ese movimiento de x y z es lo que genera este plano. Nosotros estamos interesados en particular en este tipo de ecuaciones. Z igual una constante. Ahora el plano, cuando z es una constante, el plano es horizontal, paralelo al plano XY, que son las variables que se pueden mover libremente. Y precisamente son nuestras variables independientes, en el caso de las funciones de dos variables. Entonces, esto es uno de los elementos que necesitamos para entender el concepto de curva de nivel. La ecuación de un plano, en particular este plano z igual a c, que les repito, es un plano horizontal para esta elección de ejes. Lo segundo que requeríamos era recordar que la gráfica de una función de dos variables, bueno, es una superficie. Entonces, para este concepto de curvas de nivel, nosotros requerimos la intersección del plano, descrito por esa ecuación z igual a c, y la superficie, que es la gráfica de la función de dos variables. Entonces, de manera más específica, tenemos lo siguiente. Cuando el plano z igual c intersecta la superficie z igual f de xy, el resultado es una curva en el espacio. El correspondiente conjunto de puntos xy que satisface esta ecuación, ¿okay?, es lo que se denomina curva de nivel. ¿Por qué? Bueno, porque estamos igualando, ¿no? Estamos intersectando z igual a c con z igual f de xy. Bueno, resulta esta ecuación. Y eso es lo que es una curva de nivel. Entonces, para entenderlo mejor, porque esta es la definición analítica, vamos a visualizarlo, que es más sencillo de entender. Entonces, aquí tenemos la gráfica de la función, es este paraboloide, es un recipiente, un bol. Y esto es vacío, la gráfica como tal es la superficie, dentro es hueco. Cuando ustedes intersectan el plano z igual a c, ¿okay?, que es este plano horizontal, con la superficie, la zona de intersección es una elipse, que es lo que estamos aquí visualizando en la parte inferior, en lo que es el plano XY, que lo estamos viendo mejor aquí cuando lo graficamos
en el plano. ¿Okay? Aquí el eje X horizontal y el eje Y vertical. Entonces, cuando se intersecta la superficie con el plano, el resultado es una curva. La curva de nivel es la proyección, ¿okay? Sobre el eje X, sobre el plano XY. ¿Okay? De esa relación que existen entre las variables X y cuando igualamos a Z. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos en rojo la superficie, la gráfica de la función, el plano Z igual a C, que está aquí en gris. Cuando se intersectan, la zona de intersección corresponde a esta curva. Cuando esa curva se proyecta en el plano XY, ahí es donde aparece la curva de nivel. Porque recuérdense que la curva de nivel es esta ecuación. ¿Okay? La función de dos variables igualada a una constante C. Entonces tenemos una relación de las variables XY que esa la vemos en el plano XY. Otro ejemplo, aquí tenemos el plano Z igual a C a distintas alturas. Entonces cada vez que intersecta la superficie, la proyección es una circunferencia. Y esas son las curvas de nivel. Entonces, bueno, vamos a hacer unos ejercicios aquí que van a servir de ejemplo, pero ya analíticos. Entonces, nos piden que grafiquemos la curva de nivel de esta función de dos variables para estos valores de C. C igual a 0, menos 6, 6 y 12. Entonces, para hallar la curva de nivel, lo que resolvemos es esta ecuación. La función de dos variables igualada a la constante que nos interesa. Y esto sabemos que geométricamente corresponde a intersectar la superficie con el plano. Pero aquí lo estamos resolviendo analíticamente. Entonces reemplazamos nuestra función de dos variables. ¿Okay? Aquí está. Y la igualamos a la constante para hallar las curvas de nivel. Nos damos cuenta que esta ecuación que está acá corresponde a una familia de rectas, ¿no? Dependiendo del valor de C. En particular, cuando reemplazamos la C por 0, uno de los valores que nos piden que calculemos aquí, nos va a dar esta recta. Y cuando lo hagamos con los restantes, C igual a 6, C igual a menos 6, C igual a 12, para cada caso vamos a obtener la ecuación de una recta. Cuando graficamos eso en el plano XY, aquí están nuestras rectas, esas serían entonces las curvas de nivel para los distintos valores de C que nos solicitaban en el ejemplo. Entonces las curvas de nivel siempre las vamos a visualizar en el plano. Otro ejemplo. Nos dan esta función u de xt. Ahora las variables independientes, esta es la función de dos variables, son x y t. Y nos piden que grafiquemos la curva de nivel correspondiente al valor de c, pero el valor de c se halla evaluando esta función en 5 para la x y 2 para la t. Entonces, aquí recordamos que la curva de nivel se obtiene utilizando esta ecuación. La función de dos variables igualada a una constante. Bueno, la función de dos variables es esta que tenemos acá. La igualamos a la constante c, pero la constante c, en este caso, se calcula de esta manera. Evaluamos la función de dos variables en x igual a 5 y t igual a 2. Entonces, reemplazamos y el resultado que obtenemos es este. Esta sería nuestra constante c. Entonces, yo no manipulo aquí algebraicamente esta expresión que tiene la exponencial multiplicada por 4. ¿Para qué? Porque cuando yo aquí igualo las ecuaciones de la función de dos variables con c, ¿okay? Que es esto que tenemos aquí arriba, fíjense que es más fácil de darse cuenta de cuáles son las igualaciones que tenemos que hacer. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos las ecuaciones de antes y aquí en rojo les he señalado la parte variable porque 4e al cuadrado lo tenemos aquí en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces para que estas dos expresiones sean iguales, se tiene que dar la igualdad en la parte que está en rojo en ambos lados. O sea, x menos 2t igual a 1. Y nos damos cuenta que cuando trabajamos en el plano aquí, variable t
en el eje de ordenadas y variable X en el eje de abscisa, bueno, esta relación corresponde a una recta. Entonces la curva de nivel para la condición del ejemplo va a corresponder a una recta. Aplicaciones de las curvas de nivel. Entonces, si esta función de dos variables es una función de producción determinada por dos entradas, ¿okay? Dos variables independientes, la fuerza laboral y la inversión de capital, entonces la curva de nivel, aquí cuando igualamos una constante, se llama curva de producción constante, dado que suministra todas las combinaciones de fuerza laboral e inversión de capital que resultan en la misma producción. Entonces, esta ecuación nos va a mostrar todas las combinaciones de X y de Y que resultan en un mismo nivel de producción. Por eso es que la llamamos curva de producción constante. Otra aplicación de las curvas de nivel es, bueno, para este caso tenemos una función de dos variables, que es una función de utilidad que mide la satisfacción, que se obtiene por X unidades de una primera mercancía y Y unidades de la segunda mercancía. Entonces la curva de nivel, esta, U de X, Y igual, la constante, se va a llamar curva de indiferencia. Y ella proporciona todas las combinaciones de estas dos variables que resultan en el mismo nivel de satisfacción del cliente. Entonces, estas son dos aplicaciones. Las curvas de producción constante y las curvas de indiferencia. Vamos con un ejemplo para ver estos conceptos en marcha, ¿no? Actuando. Entonces, con X trabajadores calificados y Y trabajadores no calificados, un fabricante puede producir tantas unidades al día según esta función de dos variables. ¿Okay? Q de XY igual 3X más 2Y. En la actualidad, la fuerza laboral consta de 10 trabajadores calificados, o sea que X es igual a 10, y 20 no calificados, Y igual a 20. Entonces, primera pregunta, calcule la producción diaria actual. Bueno, entonces, si X es 10 y Y igual a 20, evaluamos la función de producción en estos valores, reemplazamos X por 10 y Y por 20, operamos aquí y el resultado es 70. Entonces, bueno, la producción diaria actual es de 70 unidades. Eso si contamos con una fuerza laboral constituida por 10 trabajadores calificados y 20 no calificados. Segunda pregunta. Halle la ecuación que relaciona los niveles de mano de obra calificada y no calificada si la producción diaria permanece en el nivel actual. Bueno, entonces estamos hallando esta relación, que esto corresponde a una curva de nivel. La función de dos variables igualada a una constante. Entonces, la función de dos variables, en este caso es 3X más 2Y. La ecuación que responde a esto que nos están preguntando es esta, 3X más 2Y igual 70. ¿Okay? Entonces, esta es una ecuación que relaciona la mano de obra calificada, la mano de obra no calificada, para que la producción diaria se mantenga en 70 unidades. Tercera pregunta. Trace la correspondiente curva de nivel en el nivel de producción actual. Entonces, el nivel de producción actual es 70. Esta es nuestra ecuación de la curva de nivel. Eso corresponde a una recta, ¿no? Despejamos la variable Y y es más evidente la ecuación de la recta. Tiene pendiente menos 3 medias y ordenada en el origen 35. ¿Okay? Y la representamos en el primer cuadrante porque estamos trabajando con variables reales y la mano de obra calificada y la mano de obra no calificada corresponde a personas y son cantidades positivas. Entonces vamos a estar aquí en el primer cuadrante. Esta ecuación nos dice todas las combinaciones de X y de Y que garantizan que la producción se mantenga en 70, que es lo que tenemos acá, que estamos visualizando gráficamente. Nosotros tenemos aquí un punto específico que está formado o constituido por 10 obreros calificados y 20 no calificados. Esos 10 obreros calificados y 20 no calificados producen 70 unidades. Entonces,
Esta recta en azul nos muestra todas las combinaciones de mano de obra calificada y no calificada que resultan en una producción de 70 unidades. Vamos con la última parte de este ejemplo. Aquí nos preguntan, ¿qué cambio debería realizarse en el nivel de mano de obra no calificada, en Y, para compensar un incremento de 2 trabajadores en la mano de obra calificada, de manera que la producción permanezca en el nivel actual? El nivel actual es 70. Entonces tenemos estos datos. Nos piden cuál es el cambio con respecto a los 20. Actualmente tenemos 20 trabajadores no calificados. Y nos dicen que se incrementan en 2 la mano de obra calificada. Estábamos en 10, vamos a pasar a 12. Entonces, nuestra ecuación que nos interesa plantear es esta. Q de X más delta X y Y más delta Y, eso tiene que ser igual a 70. Entonces, ¿cuánto vale X? Bueno, el nivel actual es 10 calificados y 20 no calificados. Vamos a incrementar en 2 los calificados, es decir, vamos a pasar a 12 y queremos ver cuál es el cambio que tenemos que hacer en los no calificados de manera que la producción se mantenga en 70. Bueno, entonces despejamos. Ahora X es 12 y Y es 20 más delta Y. Entonces manipulamos esta ecuación y despejamos delta Y y al final delta Y nos da menos 3. Es decir que tenemos que disminuir en 3 la mano de obra no calificada. Estábamos en 20, tenemos que pasar a 17 para compensar ese incremento de 10 a 12 en la mano de obra calificada. Vamos a verlo gráficamente. Entonces, la posición inicial era 10 calificados, 20 no calificados. Entonces, si queremos pasar a 12 calificados y mantener la producción actual en 70, bueno, hay que disminuir en 3 la mano de obra no calificada. Entonces, eso es lo que nos dice la curva de nivel. Aquí están todas las combinaciones posibles que garantizan un nivel de producción de 70 unidades. Habíamos visto al inicio 10-20 y en la última parte del ejercicio salió una nueva combinación 12-17 que garantiza la misma producción de 70 unidades. Entonces, con esto concluimos este tema de curvas de nivel. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día.